Bienvenidos a la segunda clase del curso de Matemáticas desde cero. Si no has visto la clase anterior, es absolutamente necesario que la veas antes de esta y seguir el orden adecuado. Te recuerdo que este curso pretende tomar desde las matemáticas más elementales hasta abarcar las matemáticas superiores que se ven en la universidad, tanto desde la perspectiva de las matemáticas aplicadas como de las matemáticas puras, sin importar si estudias una ingeniería, física o matemáticas puras o simplemente por gusto. Y como es desde cero, no requieres saber absolutamente nada para poder iniciar este curso, por eso es tan importante que sigas el orden de clases. La existencia de este curso, como ya saben, dependerá de su apoyo. En la clase pasada no lo mencioné, pero yo me propuse personalmente que si la primera clase superaba las 4000 vistas, continuaría con la segunda, y actualmente ya va superando las 14000 vistas, así que agradezco enormemente de su apoyo en este proyecto que nos beneficia a todos. La razón por la que tardé en hacer esta segunda clase, pese a que se alcanzó rápidamente el mínimo de apoyo, es porque necesitaba comprar algunas herramientas para poder continuar, como una tableta gráfica por ejemplo, cosa que hice en cuanto vi el apoyo, y ahora que ya me llegó, puedo continuar. De igual forma aprovecho para mencionar que si este video alcanza por lo menos las 6000 vistas, seguiré con la tercera clase, que tardaría mucho menos tiempo en sacarla, a diferencia de esta segunda, ya que tengo todos los aditamentos necesarios. La forma que tienes de ayudarme no solo es viendo el video completo, sino también dándome like, dejando un comentario y compartiendo el video a otras personas. Esos puntos son la clave. Es mucho más importante de lo que crees. Una métrica muy importante para la red neuronal de YouTube es el tiempo de visualización. Entre más retención tenga el video, más lo comparte YouTube, porque ve que a la gente le interesa, así como entre más interacción haya, que son los likes y comentarios, verá que hay interés y en consecuencia más lo va a compartir. A YouTube solo le importa el dinero y comparte los canales que la gente ve más, sea esto bueno o malo para el consumidor. Ahora, producir estos videos requieren mucho tiempo y esfuerzo y tengo mi propio trabajo. Yo no dependo de YouTube, pero dedicarme a un proyecto gordo como este requiere de esfuerzo y de bastante de mi tiempo, que es algo que se gasta y jamás vuelve. Nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos junto a la salud general y nuestra libertad. Por tanto, no requiero y no espero tener cientos de miles de vistas para poder ganar bien de esto. Solo necesito el mínimo de apoyo, unas visitas decentes para ver si esto vale la pena. De antemano te agradezco por el apoyo, por tu esfuerzo e interés. Ahora sí, terminado esta introducción larga, pero necesaria, iniciemos. Recuerda tener a la mano donde hacer anotaciones de lo que consideres más importante y sustancial de esta clase. Haciendo un brevísimo repaso, la clase pasada vimos lo que es un número. La idea es muy compleja, pero se refiere básicamente al concepto de cantidad, representar una cantidad. También vimos algo de historia del por qué creamos el concepto de números y de qué sentidos primitivos surgen las matemáticas, como el sentido de la numerosidad y la subitización. Vimos los tipos de números, los naturales, que son los que surgen naturalmente para contar, del 1 hacia el infinito, los números negativos, que nos ayudaron a crear la idea de descontar, la idea de deuda o faltante, luego el cero como elemento neutro y que los números naturales, los negativos y el cero forman la recta de los números enteros. Vimos que los números racionales parten de los números enteros. Se llaman racionales porque son raciones o fracciones de esos números enteros. Trabajar con fracciones, que son números racionales, es trabajar con esos pedazos, raciones o parte de los números enteros. Y resulta que las fracciones de hecho son divisiones, que podemos entender como divisiones entre números enteros. Por tanto, los números racionales también se definen como el cociente de dos números enteros, recordando que cociente en matemáticas se refiere al resultado de dividir dos números enteros.
Luego vimos los irracionales, que no se pueden representar en fracciones y que poseen decimales infinitos. No se pueden partir y fraccionar o racionar. Por eso se llaman irracionales, como el número pi, el número e o phi, que veremos mucho más adelante en profundidad, si este curso sigue avanzando. Finalmente vimos a los números reales, que es el conjunto que agrupa a todos los demás números que vimos. Tal como dije en la clase pasada, esto no es el fin con la clasificación y tipos de números, es solo el inicio, pero es lo que necesitas saber para comenzar. Luego vimos que la aritmética es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los números y las operaciones entre estos. Vimos principalmente la suma y la multiplicación y las propiedades que surgen de estas. La propiedad conmutativa, que sin importar el orden de los sumandos, entendiendo sumandos como los números que se suman, el resultado no se altera. De la misma forma, el orden de los factores, que factores son los números en una multiplicación, tampoco altera el resultado. También vimos la propiedad asociativa, que sin importar cómo se asocien o agrupen los números, el resultado no cambia. Vimos la propiedad de cerradura, que nos dice que la suma y la multiplicación son un conjunto cerrado y que cualquier suma o multiplicación nos dará como resultado siempre un número real. Finalmente vimos la propiedad del elemento neutro, que nos dice que sumar o multiplicar un número por un elemento neutro siempre nos dará el mismo número. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0 y con la multiplicación es el 1. Si quieres profundizar y entender esto, mira la primera clase, y si ya la viste u olvidaste algo, vuelve a verla las veces que sean necesarias o revisa tus notas, donde puedes resumir lo que aquí digo. Terminando con este brevísimo repaso, ahora sí vamos a adentrarnos en los temas de esta vez. Sigamos hablando de propiedades de los números. Las propiedades nos ayudan a entender cómo se comportan los números cuando operamos con ellos. Así, cada propiedad, la asociativa, la conmutativa, la de cerradura y del elemento neutro, nos muestran cómo se comportan los números en un caso específico. Y ahora seguiremos con la propiedad del inverso, que es muy interesante y demasiado importante. La propiedad del inverso dice que cada número o elemento tiene su inverso, digamos su contraparte, y cuando se combinan en una operación surge el elemento neutro, o sea el 0 y el 1. Recordemos que en la propiedad del elemento neutro, en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. Entonces, si cada número tiene un inverso, el inverso de 5 obviamente es el menos 5. ¿Y qué pasa cuando los combino en una operación? Que 5 menos 5 es igual a 0, y el 0 es justamente el elemento neutro de la suma. De la misma forma, el inverso de 4 es menos 4, entonces 4 menos 4 es igual a 0. O el inverso de 3 es menos 3, y 3 menos 3 es igual a 0. Ahora, si miramos la multiplicación, debemos recordar que el elemento neutro de esta es el 1. Entonces debemos buscar un número que multiplicado a otro siempre dé 1. Por ejemplo, tomemos el 5. ¿Por qué número puedo multiplicar el 5 para que me dé 1? Si lo piensas un momento, quizá no se te ocurra nada, porque el número más chico es el 1, y 5 por 1 es 5, porque una vez el 5 es 5, y 5 por 0 es igual a 0, porque 0 veces el 5 es 0. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para encontrar un número que multiplicado por 5 nos dé 1? Fácil. Para eso están los números racionales, los números que son fracciones o raciones de los enteros. Y 1 sobre 5 o un quinto, que es lo mismo, es el número que buscamos. Veamos. Todavía no estamos trabajando con fracciones, pero aquí comenzamos con un poco para entender esta propiedad. Antes de multiplicar el 5 por un quinto, debemos comprender lo básico de las fracciones. Una fracción está compuesta por numerador, que es el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. Se llama numerador el de arriba porque numera, marca la cantidad, y numerar significa contar, es el número entero.
y el de abajo se llama denominador porque denomina, y denominar es señalar o indicar, es decir, indica cuántas veces se va a partir el entero de arriba. Una fracción entonces no es más que una división, y si el numerador es el entero y el denominador el que dice cuántas veces se va a fraccionar, dividir o partir ese entero, significa que un medio es un entero dividido en dos partes. El 1 se parte en 2, que de manera decimal es 0.5, que es la mitad del número 1. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 1? Anteriormente dije que el número que buscábamos era 1/5 o 1/5, ¿pero por qué? Porque gracias a lo anteriormente explicado podemos comprender que el 5 es lo mismo que 5/1, que es una fracción. Si el denominador es el número que marca cuántas veces se va a dividir el de arriba, que es el entero, y este denominador es 1, dividir el 5 una sola vez obviamente es el mismo número, o sea 5. Por tanto, el 5 es igual a 5/1. Y el 9 es igual a 9/1, y el 7 es lo mismo que 7/1. Así, 5 por 1/5 es lo mismo que 5/1 por 1/5 o 1/5, y ya tenemos una multiplicación con fracciones. Más adelante veremos estas operaciones, pero lo que se tiene que hacer para multiplicar fracciones, solamente debemos multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores igual. Por tanto, 5 por 1 es igual a 5, y 1 por 5 es igual a 5. Nos queda otra fracción, 5/5 o 5/5. Y si una fracción es una división y esta se puede realizar, pues se realiza. 5 entre 5 es igual a 1. ¿Por qué? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 5? Pues una. Así vemos que el inverso de 5 es 1/5, porque al multiplicarlo nos da 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Y el inverso del 3 sería 1/3 o 1/3, porque al multiplicar 3/1 por 1/3 nos daría 1, y el inverso del 10 sería 1/10, porque 10/1 por 1/10 es igual a 1. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos una fracción como 2/3? ¿Cuál sería el inverso de 2/3? Simple. Como hablamos del inverso, lo opuesto a 2/3 es volteando los números, y eso sería 3/2. Y si multiplicamos 2/3 por 3/2, vemos que 3 por 2 es igual a 6, y 2 por 3 es igual a 6, y 6 entre 6 es 1. Otro ejemplo. 8/5, su inverso sería 5/8, y 8 por 5 es igual a 40, y 5 por 8 es igual a 40. Entonces, 40 entre 40 es igual a 1. Nótese que se puede aplicar aquí la propiedad del inverso gracias a la propiedad conmutativa. El orden de los números no altera el resultado. Por eso es que es muy importante entender las propiedades de los números, para saber cómo operan, y por qué se operan como se operan. Y todas estas propiedades se seguirán aplicando en las matemáticas más avanzadas y superiores. Pero ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué sirve la propiedad del inverso? ¿Por qué es importante? Sirve para resolver ecuaciones y operaciones matemáticas, ¿como cuáles? Para esto usaré algo de álgebra elemental, que sin duda entenderás sin el menor esfuerzo. Veamos esta ecuación. X más 7 es igual a 15. Una ecuación es una igualdad matemática. Ahí está el signo igual que nos dice que x más 7 es lo mismo que 15. Las ecuaciones sirven para resolver problemas donde tenemos una o más incógnitas. Es decir, hay un número, un elemento que nos falta y desconocemos cuál es, pero tenemos el resultado que es 15 y parte de aquello que causa la existencia de ese resultado, de ese 15. Que es el 7. Por eso es que las ecuaciones rigen el mundo científico, porque siempre hay variables que queremos descubrir, y los fenómenos físicos del universo son cuantificables.
En este caso la x, que al no saber cuál es ese número o variable, simplemente se representa con una letra, la x. Como esta ecuación es muy simple, podemos resolverla sin hacer ningún procedimiento, porque sabemos que el número que hace falta es el 8. La x es el 8, porque 8 más 7 es igual a 15, así habría igualdad, equivalencia en los dos lados de la ecuación. Pero cuando las ecuaciones son más complejas, sí necesitamos métodos y la propiedad del inverso aquí es cuando nos ayuda. ¿Cuál es el inverso del 7? Pues el menos 7, ¿verdad? Entonces lo usaremos. Agregaremos un menos 7 en el lado izquierdo de la ecuación, pero también uno del lado derecho, porque si una ecuación es una igualdad, no puedo alterarla. Debo hacer que ambos lados sigan siendo iguales. Así que si modifico uno, debo modificar el otro exactamente igual. Por tanto, quedaría como x más 7 menos 7 es igual a 15 menos 7. Luego hago las operaciones de cada lado. 7 menos 7 es igual a 0 y 15 menos 7 es igual a 8. No se puede operar la x con los demás números porque es una letra, no un número, y así quedó completamente aislada. Por tanto, lo que queda y lo que la ecuación ahora dice es que x es igual a 8, es decir, que la x vale 8. Así entendemos que la propiedad del inverso sirve para encontrar estas incógnitas. Por supuesto, hay más formas de resolverlo. Siguiendo la misma propiedad buscando la operación inversa, podemos pasar el 7 a la derecha de la ecuación con la operación inversa, y si en la izquierda estaba sumando, entonces al pasarlo a la derecha tenemos que cambiar la operación. ¿Y cuál es la operación inversa de la suma? Pues es la resta, es su contraria, y quedaría como x es igual a 15 menos 7, que nos daría x igual a 8, el mismo resultado. Esto es solo un ejemplo de aplicación muy simple, pero conforme avance el curso iremos aumentando la dificultad, logrando un entendimiento claro y progresivo en el uso de esta importantísima propiedad. Ahora, abreviando, la propiedad del inverso se expresa como a más menos a es igual a 0. En este contexto, el paréntesis no implica una multiplicación de variables o números, sino una suma, porque lo que está inmediatamente afuera del paréntesis no es una letra o número, sino un signo que es el más. Dicho de otro modo, es la A más otra A negativa, y el paréntesis sirve para que el más y el menos no estén pegados y tenga sentido. Y en el caso de la multiplicación se expresaría como a por 1 sobre a, que es igual a 1. Siguiendo con las propiedades, continuaremos con la propiedad distributiva, que también es muy importante ya que nos permite combinar la multiplicación con la suma y la resta. Esta nos dice que multiplicar un número por una suma o resta es lo mismo que multiplicar por cada término y luego sumar o restar los resultados. Es decir, 3 por 4 más 5 es lo mismo que 3 por 4 más 3 por 5. 3 por 4 es igual a 12 y 3 por 5 es igual a 15. Y 12 más 15 es igual a 27. De la misma forma, 5 por 6 menos 2 es lo mismo que 5 por 6 menos 5 por 2. 5 por 6 es igual a 30 y 5 por 2 es igual a 10. Entonces 30 menos 10 es igual a 20. ¿Para qué sirve esta propiedad? Pues sirve para simplificar operaciones, resolver ecuaciones y algunas cosas más. Veamos unos ejemplos sencillos de esto. Mira esta multiplicación. 5 por 109. Como el 109 es un número grande, es más difícil operarlo solo mentalmente. Pero 5 por 109 es lo mismo que 5 por 100 más 9. 5 por 100 es igual a 500 y 9 por 5 es igual a 45. Por tanto, 5 por 109 es igual a 545. O si usamos un ejemplo sencillo en álgebra para resolver ecuaciones, vemos que si 3 por x más 11 es igual a 9, es lo mismo que 3 por x más 3 por 11, que es igual a 9, lo que nos daría 3x, ya que no pueden operar el 3 y la x porque son letra y número, solo se señala la multiplicación. 3x significa que el 3 está multiplicando al x, así que solo se juntan, y luego 3 por 11 es igual a 33, quedando 3x más 33 es igual a 9.
Esto solo fue un ejemplo rápido de aplicación con algo de álgebra. Este tipo de ecuaciones las veremos a detalle con todos sus aspectos más adelante. Aún no estamos en esto. En resumen, la propiedad distributiva sirve para simplificar, expandir, resolver ecuaciones y hasta para factorizar. Otro concepto que también veremos más adelante, y la propiedad distributiva se expresa como A por B más C es igual a A por B más A por C. Repasando, hemos visto en total 6 propiedades de los números: la propiedad conmutativa, la asociativa, la del elemento neutro, la de cerradura, la del inverso y la distributiva. Debes repasar tanto este video como el anterior hasta que todas te queden bien claras, porque son esenciales en las matemáticas y aparecerán en todo momento. Entenderlas te ayudará a comprender desde la raíz el comportamiento de los números y elementos matemáticos cuando operamos con ellos, desde la aritmética hasta las matemáticas más avanzadas como el cálculo. Hagamos ahora algunos ejercicios de estas propiedades para que quede más claro. Lo que verás a continuación no son ejercicios de resolver operaciones, sino ejercicios de reconocimiento de las propiedades a las que se hacen referencia. Pero primero los voy a hacer contigo. 3 más menos 3 es igual a 0. ¿A qué propiedad hace referencia? A la del inverso para la suma, porque el inverso de 3 es menos 3. Y al operarlos nos sale 0, que es el elemento neutro de la suma. 7 por 1/3 por 4 es igual a 7 por 1/3 por 4. ¿A qué propiedad hace referencia? A la asociativa para la multiplicación, porque A por B por C es igual a A por B por C. Menos 3 más menos 8 es igual a menos 11 y pertenece a los reales. ¿A qué propiedad hace referencia? Es la propiedad de cerradura para la suma, porque nos está diciendo que pertenece a los números reales y toda suma pertenece a los reales. 10 por 1 es igual a 10. ¿A qué propiedad hace referencia? Es la propiedad de elemento neutro de la multiplicación, porque A por 1 es igual a la misma A. 1/3 por 4 es igual a 4 por 1/3. ¿A qué propiedad hace referencia? Es la propiedad conmutativa de la multiplicación, porque A por B es igual a B por A. 3 por 56 más 3 es igual a 3 por 56 más 3 por 3. ¿A qué propiedad hace referencia esta ecuación? Es la propiedad distributiva, porque A por B más C es igual a A por B más A por C. A continuación te dejaré otros 6 ejercicios que tú vas a resolver solo o sola, y tienes que hacer lo mismo. Intenta identificar a qué propiedad se hace referencia. Puedes pausar el video si necesitas pensar, anotar y escribir, o revisar tus notas para responder a esto. Las respuestas aparecerán al terminar el conteo. Dime en los comentarios si te fue sencillo responder al ejercicio. Sigamos avanzando. Ya que entendimos el cómo se comportan los números cuando operamos con ellos, debemos entender cómo es que se leen todos los números. Y eso es muy importante para poder tratar con ellos sin importar su tamaño. El 1 es una unidad, pero el 10 es una decena, porque una decena es un conjunto de 10 unidades, y decena viene de 10. Por tanto, el 20 son 2 decenas, y el 60 son 6 decenas. Cuando llegamos a 100 es una centena, ya que si una decena era un conjunto de 10 unidades, una centena es el conjunto de 100 unidades. El 200 son 2 centenas, y el 800 son 8 centenas. Ahora entendemos que hay unidades, decenas y centenas. ¿Pero por qué?
porque el sistema de numeración que usamos es también un sistema posicional. Es decir, los valores y significados se dan según la posición del número y este sistema es de base 10. ¿Qué significa esto? Significa que usamos 10 símbolos para escribir números y representar cantidades. El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además implica que es un sistema que cuenta de 10 en 10. Esto porque el ser humano tiene 10 dedos en sus manos que usó para contar, creando primitivos sistemas numéricos. Profundicemos un poco más en esto. El sistema numérico decimal posicional que usamos se estableció en la India y los matemáticos de aquel país de Oriente lo estaban usando ya desde mediados de los siglos 3 y 4 después de Cristo. Ahí también se originó el concepto del cero, poco tiempo después, más o menos por el siglo VI. Este sistema pasó a los persas en el siglo VII y de estos pasó al mundo árabe en el siglo VIII y del mundo del Islam pasó a Europa en el siglo X, llamando los números indoarábigos, porque se originó en la India y porque se lo pasaron los árabes. Su popularidad se hizo imparable porque eran demasiado prácticos y eficientes. De hecho, si seguimos profundizando en el tema, se especula que el origen del sistema posicional de base 10 utilizado en la India pudo tener sus orígenes en China. El sistema Huama puede rastrearse su origen hasta el año 1600 a.C., es decir, casi 2000 años antes que en la India, y es también un sistema posicional de base 10 y pudo servir de inspiración para el sistema surgido en la India. Después de todo, son vecinos. La fácil aceptación universal del sistema decimal posicional se debe al hecho de que con solo 10 símbolos se puede expresar cualquier número y cantidad, por muy grande que sea, algo que el sistema numérico romano simplemente no puede hacer, y es que la clave está en que un número puede representar distintos valores según su posición. El sistema romano no es posicional y utiliza 7 letras mayúsculas del alfabeto latino, la I, que es el 1, la V, conocida como V por muchos, es el 5, la X es el 10, la L es el 50, la C es el 100, la D es el 500 y la M es el 1000. Por tanto, si quiero escribir el 1336, debo escribirlo así, porque la M representa el 1000. Si la C representa el 100, entonces la triple C es 300, 3 veces 100. Si la X representa el 10, la triple X representa el 30, 3 veces 10. Luego la V es el 5 y la I es el 1, que nos da 6, 1336. La combinación de letras que se requieren para escribir estos números y el tamaño es bastante grande y volvería todo más complicado. Pero con los números indoarábigos escribir en potencia de 10 es mucho más simple solo agregando ceros a la derecha. Y si usamos el número 3, tenemos el 3, el 30, el 300, el 3000 o el 30000. Por eso es que este sistema fue muy bien recibido en Europa. Si no, miren esta suma romana. De hecho, lo voy a escribir de una manera que sea más fácil de entender. Observa bien. Pero esto es lo mismo que 1336 más 2894, que es igual a 4230. Por supuesto que los europeos iban a mandar al carajo este sistema romano al ver el indoarábigo, y mejor ni hablemos de hacer otras operaciones y conceptos matemáticos usando este sistema romano, porque hacer matemáticas así se volvería tedioso y horrendo. Cuando el sistema indoarábigo entró a Europa, el romano duró al menos un siglo más siendo usado, pero entonces apareció una publicación, un libro de un tal Leonardo de Pisa, mejor conocido actualmente como Fibonacci, un italiano que publicó un libro llamado Liber Abaci, traducido como el libro del ábaco, también conocido como el libro del cálculo, que ayudó a popularizar el sistema de números indoarábigo. Regresando a la práctica, podemos ver que en el sistema decimal posicional indoarábigo, que quizás hasta tuvo orígenes chinos, tenemos unidades centenas y decenas, es decir, el 1, el 10 y el 100, o el 3, el 30 y el 300, o el 5, el 50 y el 500, pero a partir de aquí podemos construir los números que queramos. Tenemos varias clases de números que se dividen en unidades, decenas y centenas, se les llaman periodos.
La primera se llamará unidades, que se divide en unidades, decenas y centenas, que es lo que hemos estado viendo. El 1, el 10 y el 100. Luego siguen los millares o miles. A mí me gusta más decirle miles, que se divide en unidad de millar, decenas de millar y centenas de millar. O sea, 1000, 10.000 y 100.000. Luego siguen los millones, que de igual forma son unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. O sea, 1.000.000, 10 millones y 100 millones. Luego vienen los millares de millón, que me gusta más decirle los miles de millones, que son las unidades de millares de millón, las decenas de millares de millón y las centenas de millares de millón. O sea, los 1.000 millones, los 10.000 millones y los 100.000 millones. Y luego están los billones, la unidad de billón, la decena de billón, la centena de billón, es decir, 1 billón, 10 billones y 100 billones. Y podemos seguir igual con los miles de billones con sus unidades, decenas y centenas, y luego los trillones con sus unidades, decenas y centenas, los miles de trillones, los cuatrillones, los miles de cuatrillones, los quintillones, los miles de quintillones y así sin parar hasta donde queramos. Así el 10 es 10 veces 1, el 100 es 10 veces 100, el 1000 es 10 veces 100, el 10.000 es 10 veces 1000, el 100.000 es 10 veces 10.000, el millón es 10 veces 100.000, los 10 millones es 10 veces 1 millón, los 100 millones son 10 veces 10 millones, los miles de millones son 10 veces 100 millones. Los 10.000 millones son 10 veces 1.000 millones. Los 100.000 millones son 10 veces 10.000 millones. El billón es 10 veces 100.000 millones y así hasta el infinito. Todo base 10, como podemos ver. Y con esto podemos escribir números como 456 trillones, 789.000, 546 billones, 987.143 millones, 456.678. Claro que la ciencia, que es el arte de la simplificación, para escribir números muy grandes y no aventarnos todo este chorazo, es que usamos potencias y notación científica que veremos más adelante en este curso. Expresado numéricamente podemos entender cantidades como 7.435, que es igual a 7.000 más 400 más 30 más 5, descomponiendo el número, o el 299.708, que es 200 millones más 90 millones más 9 millones más 700 más 8. Para asegurarme de que realmente lo entiendes, te dejo el siguiente ejercicio. Te voy a presentar unos números que expresarás numéricamente tal cual lo acabo de hacer en los dos ejemplos anteriores. Míralos bien y si tienes dónde anotar, escríbelos según su periodo. Si quieres pausar el video, hazlo. El resultado aparecerá después del conteo. Déjame en los comentarios cómo te fue en este ejercicio. Con esto concluimos esta segunda clase del curso de Matemáticas desde cero. Recuerda que para que exista la tercera clase, este video debe alcanzar un mínimo de 6.000 vistas. En cuanto eso suceda, continuaré de inmediato con la siguiente clase y seguiremos avanzando. Puedes ayudarnos llegando a esa meta con la fórmula que te comenté, viendo todo el video para cumplir con la métrica de retención de audiencia, luego dando like y dejando tus comentarios para que se cumpla con las métricas de interacción y por último, compartiendo para ayudarme a que llegue a más personas. Si todos hacen eso, es seguro que siempre se cumplirá con la meta de visitas mínima y con el transcurso del tiempo y algo de suerte, este curso se fortalecerá lo suficiente para que ya no dependa de todo eso. Muchas gracias a todos por el apoyo y espero que esto pueda servirles. Esperemos vernos en la próxima clase.